Buenas tardes, creo que ya más o menos sala casi llena. Nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a este evento tan especial. Me presento, mi nombre es Antonio Prieto, soy profesor investigador de la Facultad de Teatro. Me acompañan la maestra Imelda García, directora de la Facultad de Teatro, la doctora Atsiri Molina, coordinadora del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana, que son dos entidades que han apoyado de forma muy importante el evento de esta tarde para celebrar digamos que degustar conjuntamente esta producción de Pedro Páramo, esta versión cinematográfica de la novela de Juan Rulfo, a cargo de Rodrigo Prieto. Es su ópera prima, este conocido pues ya más de 30 años de trayectoria como más bien director de fotografía, 4 veces nominado al Oscar, conocido por su trabajo con Alejandro González Iñárritu, ¿no? Amores Perros, Bareto, El secreto de la montaña, ¿cómo se llama? Películas de Martin Scorsese como Asesinos de la Luna, El lobo de Wall Street, varias, ¿no? Frida, dirigida por Julie Taymor, Barbie. Imagínense, cuando estaba en el set de Barbie, lo llaman para invitarlo a dirigir, ya no como fotógrafo, sino director de Pedro Páramo. Entonces es lo que vamos a hacer hoy, una iniciativa que surgió cuando pensé en la conveniencia, en la relevancia de poder hacer una proyección a la comunidad de la Universidad Veracruzana, con la presencia de actores de la película, porque resulta que 2 actrices de la película, aquí presentes, Gabriela Núñez y Isabel Bautista, que me gustaría también invitar a que se unan aquí al Presidium, solemne Presidium, para que crean que sí vinieron. Gabriela Núñez, actrices de la película Pedro Páramo, egresadas de la Facultad de Teatro. Entonces, digamos, esa fue como el propósito inicial, es que tenemos que presentar esto en la comunidad, platicar con actrices, actores. Al rato llamé a Ari Brickman, también hay que invitar a Ari Brickman, por favor. Y Ari entonces me dice, oye, ¿y Roberto Sosa? ¿Por qué no invitamos a Roberto Sosa? Y yo, no va a aceptar. No, está muy ocupado. Roberto Sosa está loco, ¿cómo va a aceptar? Pues aquí acaba de llegar. Yo lo voy a aceptar. Aquí a la Atenas Veracruzana. Entonces, pues la idea es que después de la proyección tengamos un conversatorio, vamos a charlar con ellos, también que ustedes si tienen preguntas, podérselas hacer. Y bueno, buscando el lugar apropiado, porque claro, presentar una película en la Universidad Veracruzana, pero ¿dónde? ¿No? ¿Cuál sería una buena sala para esto? Atsiri me dice, ¿y si la sala anexa es la CNA no funcionará? Híjole, pues no sé, pero es una sala de conciertos, ¿no? Es más bien como de
juntas, aquí se reúnen las autoridades de la Universidad Veracruzana para las juntas de gobierno, ¿no? Y como películas aquí, pues sí pregunta, ¿no? Entonces nos acercamos a la Fundación V, que agradecemos muchísimo aquí a Facundo, al doctor Facundo Pacheco, aquí presente, de la Fundación V. Y también debo de mencionar que el rector de la Universidad Veracruzana, el doctor Martín Aguilar Sánchez, también dio luz verde, dijo, perfecto, háganlo, vamos a ver, y convenzo a los de la Fundación V, y claro que se aceptaron con muchísimo gusto. Diana Campos, de la misma Fundación V, nos apoyó mucho en la cuestión logística para ver si esto funciona, ¿no? Porque está bonita la sala, pero otra cosa es ya que la película sí se vea bien, el sonido. Pues vamos a ver, porque entonces esta sala anexa Tlacna, que por cierto nos decía el doctor Facundo, cumple ahora 10 años de haber sido abierta en el 2015, se inauguró esta sala anexa, pero va a ser hoy la inauguración, digamos, como prueba para ver si funciona también como sala cinematográfica, y esperemos que así sea. Entonces, pues quisiera nada más decir que este evento, pues podemos verlo como un ritual colectivo para celebrar la literatura y el cine mexicanos. A propósito de la nueva adaptación de esta novela Cumbre de Juan Rulfo, que por cierto, ahora en marzo del 2025 cumple la novela 70 años de haber sido publicada, ¿no? En una edición de 2.000 ejemplares del Fondo de Cultura Económica, por ahí de marzo de 1955, irrumpe esta novela en la escena literaria mexicana y creó un revuelo por la estructura tan particular, narrativa inédita que le imprimió Rulfo a la misma. Entonces, traducir esto al cine no ha sido fácil. Ha habido ya 3 versiones previas, y esta, pues ya ustedes dirán si es la que funciona o no funciona. Es una versión más muy, digamos, particular en cuanto a su posibilidad con estos grandes actores y los demás que están en la escena, porque también quiero decir, además de celebrar la literatura y el cine, estamos celebrando ahora el arte de la actuación, ¿no? La posibilidad de actores para encarnar personajes rulfianos, para darles esa contundencia gestual, digamos, dramática, que apenas se adivina quizá cuando uno lee la novela, uno ve la película y está ese punch que aportan los actores de la misma, ¿no? Entonces, pues ya había dicho Gabriel García Márquez, que fue uno de los primeros lectores de Pedro Páramo, comparó a Rulfo con un Sófocles. Dijo, Sófocles, ¿pero por qué? Porque su capacidad de contar una historia con resonancia universal. Comala, digamos, es un pueblo ficticio realmente de los llanos de Jalisco, entonces es muy acotado a nivel de espacio, y temporalmente estamos hablando de los inicios del siglo XX, ¿no? Todavía la época porfiriana, fines de la época porfiriana, la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera. Es como un momento muy particular de la historia de nuestro país y de este espacio del occidente nacional, pero de ahí sale una historia con una resonancia perdurable, universal, una historia que habla, digamos, de la orfandad colectiva del mexicano, han dicho, así como podríamos decir de una especie de genealogía de la violencia en nuestro país. Comala, digamos, la tiranía que sufren los habitantes de Comala no es solamente la del cacique, Pedro Páramo, que dispone de tierras y de vidas a su antojo, ¿no? Sino también de cierto padrecito que andaba por ahí, el padre Rentería. El personaje del padre Rentería es la tiranía eclesiástica, ¿no? Entonces hay todo esto tremendo de una especie de patriarcado profundo, y en medio de todo esto están las mujeres de Comala. Las mujeres de Comala que de alguna manera logran resistir a sus estrategias de supervivencia en medio de todo este patriarcado que somete al pueblo. Entonces, yo digo, hay algo que aprender, ¿no? De nuestros traumas históricos, de los fantasmas del pasado, para no permanecer encadenados a ellos. Entonces, Pedro Páramo, en sus versiones literarias y cinematográficas, pues su narrativa es compleja. Rulfo inaugura una manera de hacer que el pasado y el presente, lo vivo y lo espectral,
convivan de manera que no podemos ver ya la frontera entre estas dimensiones. Hay un palimpsesto temporal de dimensiones en las que vemos en ese sentido, pues han dicho que Pedro Páramo es realismo mágico. Yo creo que no es realismo mágico, es más bien una historia de la realidad a la vez social y sobrenatural de nuestros pueblos. Con esto quisiera dar la palabra brevemente, porque no queremos, pero a la maestra Imelda García, de la doctora Tsiri Molina, para decir algunas, ¿no? Bienvenida. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Únicamente reitero el agradecimiento que hace un momento comunicaba el doctor Prieto. Agradecemos a las autoridades de la Universidad Veracruzana por todas las gestiones y las facilidades que nos brindaron para que este evento el día de hoy fuera posible. Muchísimas gracias al rector de nuestra universidad, el doctor Martín Gerardo Aguilar, y por supuesto a Secretaría Académica, a Fundación UB. Y brevemente menciono a algunas de las autoridades que el día de hoy nos acompañan, a quienes también agradecemos profundamente su acompañamiento y el disfrute de esta primera vez que esta sala se inaugura como proyección para cine. La doctora Mónica Victoria Ruiz Balcázar, abogada general. El doctor José Luis Sánchez Leiva, director general del área académica económico-administrativa. El doctor Luis Arturo Vázquez Honorato, de la Dirección General del área académica técnica. El doctor Arturo Serrano Solís, director general del área académica de Ciencias Biológicas. El maestro Roberto Aguirre Llorchín, director general de Difusión Cultural. El maestro Rodrigo García Limón, director de Grupos Artísticos. El maestro Mario Espinosa, director artístico de la ORTEU. El maestro Giolal Peralta, secretario de la Facultad de Música. El maestro Carlos Velasco, secretario de la Facultad de Teatro. Y por supuesto, gracias a cada uno de ustedes, estudiantes, maestros, comunidad universitaria. Sean bienvenidos y damos tiempo. Me quedan las palabras felices de decir que esto es posible por un montón de voluntades, comenzando por la de Antonio y por la de Rodrigo, ¿no? También la de Netflix, que no hemos mencionado y que es importante también hacerlo. En algún momento también platicamos con Roberto Aguirre, que nos dijo, me parece buena idea, piensen si por ahí puede seguir. Y muchas gracias por su presencia, por la presencia de todos y la posibilidad de ver cine en comunidad. Que disfrutemos esta función. Entonces, la orden del día, vamos a ya pasar a nuestros lugares, vamos a ver el saludo, un saludo especial que manda el director de la película en el video. La película. Rodrigo Prieto, hermano de Antonio, que es por eso que estamos aquí. Así es. Entonces, Pedro Páramo dura 2 horas 10 minutos, va a haber un intermedio de 10 minutitos para que estiren las piernas y enseguida vamos a hacer el conversatorio con los actores. Entonces disfruten y buenas tardes. Nos vemos al ratito. Buenas tardes, amigas y amigos de la Universidad Veracruzana. Les doy la bienvenida a esta proyección de la película Pedro Páramo. Por desgracia yo no he podido asistir a esta proyección, entonces pues les mando este video
y pues quería agradecerles su presencia en esta proyección. Para mí realmente es un honor que se presente de esta manera la película. Claro que pues los que tengan Netflix podrían verla en la plataforma, pero la verdad es que vale la pena verla en una pantalla grande, y se hizo también con esa intención, que la película se pueda ver en grande. Pues también estoy muy agradecido, aparte de la presencia de todos ustedes, con mi hermano Antonio, quien organizó este evento. Realmente sé que no fue fácil y estoy muy agradecido con él. Y también creo que esto es como una continuación. La película es una continuación de eso que empezamos mi hermano y yo de niños, haciendo películas en 8 milímetros y luego en Super 8, de monstruos y de ciencia ficción y temas de ese tipo. Y pues ahí fue donde pues empezó nuestra pasión por las artes. En el caso de Antonio, las artes escénicas. Y pues yo me fui por el lado del cine. Entonces, la manera en que está hecha Pedro Páramo es con ese mismo amor y con esa misma búsqueda y el juego que hacíamos de niños. Entonces, para mí es muy especial que mi hermano Antonio pues proyecte la película en su universidad, y pues la verdad me emociona mucho este momento y este evento. Pues habrán muchos seguramente que han leído la novela y algunos que no. Creo que para quienes ya la leyeron, espero que esto sea una compañera de la lectura que han hecho. Y para los que no la han leído, también una inspiración, espero, para leerla. Creo que no sustituye la novela, eso es imposible. Creo que yo lo quiero ver como una compañera y una versión, pues la versión mía de esa novela. Bueno, mía y también de Mateo Gil, el escritor, y de pues, todos los que participamos, los grandes actores y actrices y artistas y artesanos y técnicos, en fin, todo un equipo de gente, de mexicanos y mexicanas, pues que pusimos todo nuestro corazón en esta película. Entonces, pues los invito a hacer, así como todos nosotros hicimos un viaje junto con Juan Rulfo y los personajes que creó. Pues bueno, yo espero que sea también para cada quien una búsqueda quizá de encontrar en esos personajes, a ver pues qué les mueve, ¿no? Y los invito también a no pensarlo demasiado, a simplemente dejarse llevar con las abstracciones que están pasando, y ojalá que disfruten el viaje. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a este conversatorio. Quisiera presentar brevemente a nuestros increíbles invitados. Yo todavía no puedo creer que están aquí. No son inteligencia artificial, holograma, o sea, Más artificial que inteligente. son... No, es que yo estoy muy agradecido con la presencia de nuestros invitados. Quisiera mencionar primero aquí Gaby Núñez, natural de Durango, Durango, quien se describe como apasionada por la actuación y sus misterios. Esto es cita directa. Gaby Núñez, egresada de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, donde también fungió como docente. Yo cuando llegué a dar clases aquí por vía el año del 2008, eras maestra, fuimos compañeros maestros en la facultad. Fue actriz del grupo profesional Teatro Estudio T de Abraham Seransky, con quien protagonizó muchas puestas en escena, como me tocó verte en Doble Suicidio, ¿no? Que se presentó aquí en el Ágora de la ciudad, pero que su estreno original fue en el 2006, una obra que fue un hitazo. Integrante de la compañía titular de teatro de la ORTU, varios de los actores aquí presentes que nos acompañan, y su director Mario Espinosa, que agradecemos, como se dijo al principio. Y desde el 2008 al 2022, Gaby formó parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro de Lima. Un aplauso para Gaby.
ahí, Roberto Sosa, nacido en la Ciudad de México, chilango como un servidor. Roberto Sosa tiene más de 40 años de trayectoria, lo ven chavito, pero sí, ya tiene rato, ¿no? En teatro, cine y televisión. Se dio a conocer como uno de los mejores actores de su generación en aquella legendaria puesta en escena de La Calle, dirigida por Julio Castillo en 1987, y ha protagonizado en películas como El Patrullero en 1991, para la cual ganó la Concha de Plata como mejor actor, Lolo 1993, premio Ariel, y más recientemente, se la recomiendo muchísimo, por ahí anda en streaming no sé dónde, pero El Fantástico Mundo de Juan Corol del 2012, entre muchas otras películas. Un aplauso para Roberto. Isabel Bautista nos acompaña, nacida en la Ciudad de México también, licenciada de teatro con perfil en actuación de nuestra querida Facultad de Teatro en el año 2020. Isabel protagonizó en la serie Hernán del año 2019, interpretando a Marina, papel por el cual obtuvo el premio de actriz de revelación Produ Awards y el premio 21 Festival de Pantalla de Cristal, y ahora está preparando una obra de teatro que quizás después nos platique. Un aplauso para Isabel. Nuestro amigo Ari Brickman. A ver si adivina quién interpretó en la película. ¿Alguien supo? Porque está irreconocible. Era Susana San Juan. Era Susana. Bueno, Ari nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Actor, guionista y músico, búsquenlo, sus canciones son geniales. En el medio teatral ha trabajado con directores como Martín Acosta, también Abraham Seransky, José Caballero, Jorge Vargas y Claudio Valdés Curi, entre otros. Ha participado en numerosas películas y series de televisión. Fue distinguido con los premios al Mejor Actor Joven y Mejor Coactuación otorgados por la Asociación Mexicana de Críticos Teatrales, ganador de la beca para ejecutantes que otorga el FONCA. Bienvenido, Ari, también aplausos. Tengo unas preguntas iniciales, ¿no? Primero es como una pregunta colectiva, luego preguntas ya más particulares para ustedes, y luego ya algunas preguntas que ustedes quieran también plantear a los invitados serán bienvenidas. Pero para empezar, algo que me parece muy importante destacar aquí, porque además hay muchos aquí presentes, estudiantes, docentes de la Facultad de Teatro, actores de la compañía titular de teatro en nuestra universidad. Entonces, pues todos ustedes empezaron en teatro, ¿no? Y no es de que abandonaron el teatro y que se fueron al cine, sino que siguen con un pie en las tablas y también un pie en proyectos audiovisuales, cinematográficos, televisivos. Esto, en este sentido, me gustaría saber qué desafíos se enfrentaron en este paso de las tablas escénicas a las pantallas, digamos, en cuanto a uno que está entrenada como en actuación teatral, y es muy distinto actuar para un público que está allá lejos y otro tener la cámara aquí a unos centímetros del rostro, ¿no? Y entonces, ¿qué desafíos hay en ese paso de la actuación teatral a la actuación cinematográfica? ¿Qué cambia la dinámica, por ejemplo, para preparar personajes teatrales frente a preparar personajes como los que vimos ahora en Pedro Páramo? Gaby, ¿quisieras empezar? Bueno, sí, buenas noches. Yo realmente tengo muy poco tiempo de empezar a hacer audiovisual. Digo, en Jalapa hice alguna vez un video home que apenas se liberó este año, pero
pero realmente ha sido muy poca mi inmersión en ese mundo y a mí me costó mucho como tomarle confianza a la cámara, porque me intimidaba muchísimo. Y cuando veía algunas cosas que hacían, siempre no me gusta verme, he de confesar, siempre me encuentro defectos, no sé si es una constante en mucha gente, no sé si a ustedes les pase, pero yo siempre me encuentro defectos. pero justo eso, para mí el agarrarle confianza a la cámara, como no sentir que es alguien que está observándote todo el tiempo, sino hacerla parte de tu imaginario y convertirla en parte de eso que tú estás viendo de manera natural. Y me cuesta también mucho en alguna ocasión que hice unas participaciones en una novela. Me costó mucho porque era una escena donde terminaba mi personaje, pues no sé, creo que les gusta mucho que las mujeres lloremos. Entonces, mi personaje lloraba, ¿no? Al final, una madre que le pasaba, el padre corría a la hija y le dolía mucho a la madre. Entonces yo terminé y estaba llorando así y se acerca el camarógrafo y me dice: maestra, por favor, queremos ver eso. Levante la cara y llore frente a la cámara. Esa cosa como de decir, eso que está pasando hay que mostrarlo, ¿no? Ante alguien que te pide que llores así de frente. A mí eso me costó mucho. En cuanto a la construcción, yo siento que también hablaré de lo poco que he vivido, pero yo siento que no hay mucha diferencia en la construcción. Solo que, por ejemplo, mi personaje aquí, María Diaga, tiene 2 escenas muy pequeñas, pero ahí tiene que concentrarse en toda esa otra cosa que le construí, ¿no? Entonces, ¿cómo haces que todo eso que construyes para un personaje que a lo mejor en otro momento, en otro proyecto se ve mucho más, se vea un poco? Entonces, pues es un trabajo de síntesis, siento yo. Pero la construcción yo siento que es igual, o sea que sí hay que construir quién es, pues esas cosas que se dicen, ¿verdad? ¿De dónde viene a dónde va? No, pero justo qué es lo que hace ahí, cómo se relaciona con eso, con ese entorno, con esas personas, cuál es un poco de su historia, para que pues esté vivo, ¿no? Que forme parte de esa ecología. Gracias. Gracias. Yo sí encuentro diferencias profundas. Primero, el tiempo de ensayos. En el teatro tienes la posibilidad de prueba y error, de explorar, de buscar, de profundizar a través de los ensayos, a través de las repeticiones, con tus compañeros, en el espacio, con el director, y hay un trabajo de construcción de mesa. No porque en el cine no lo haya, pero de pronto en el cine todo es mucho más inmediato. No hay la posibilidad de tener los ensayos que puedes tener en el teatro, y no hay, por supuesto, la proximidad y el contacto con el espectador. Entonces, el trabajo del actor frente a la cámara, creo que, por supuesto, se da un trabajo de creación junto con el director, y hay lecturas y hay un proceso previo antes de llegar al set, pero muchas veces el trabajo de construcción de personaje es más en solitario que como en el teatro, que lo haces más a nivel colectivo. Insisto, en el teatro, pues bueno, la obviedad tienes las funciones, puedes desarrollar perfectiblemente o para mal tu trabajo, porque tienes el confrontamiento con el espectador en cada función. En el cine no, en el cine además lo tienes fraccionado, es decir, vas haciendo las escenas en un total desorden. Muchas veces empiezas por el orden en cómo se fraguaron los planes de trabajo, empiezas con las últimas escenas del guión y terminas el rodaje con las primeras partes de la historia. Entonces creo que el actor tiene que encontrar la manera de fraccionar los momentos en los cuales
transcurre el personaje para que cuando la película esté editada tenga una congruencia y una lógica de continuidad emotiva, temporal, en el caso del personaje que te toca interpretar. Y eso es pues un trabajo que no haces en teatro, ¿no? Y además no tienes la respuesta inmediata. Cuando ves el trabajo en la pantalla, pues es porque ya no puedes hacer más nada por ese trabajo, porque ya está editado, ya está terminado. Y en el teatro, pues no te puedes ver, pero sí puedes corregir, cambiar, seguir profundizando en el trabajo del personaje. Entonces, pues a pesar de que sí construyes para ambas plataformas, para el teatro, para el cine, a un personaje desde sus pensamientos, desde cómo se mueve, desde cómo habla, desde cómo reacciona de acuerdo a su época, de acuerdo a su contexto, esa es la construcción del personaje. Pero ya al momento de realizarlo, pues sí son dos formas muy distintas, ¿no? Que requiere, además cuando estás en un set, los que hemos estado lo sabemos, todo está en contra, ¿no? Porque está el de maquillaje quitándote el brillo, y está el de sonido metiéndote el cable, quién sabe por dónde, y están corrigiendo el dolly, y están arreglando la luz, y de repente 5, 4, llora. Cuando tienes todo en contra. Entonces es una labor de concentración, como dice Gaby, de síntesis, en donde todo lo que trabajaste previamente en mesa, en tu escritorio, en la construcción, en el análisis de tu personaje, tienes que tener la capacidad de, en los 20 segundos, los 15, los 30 segundos que dura la toma, sintetizar eso que estás queriendo comunicar y saber qué es lo que está viendo la cámara. De nada me sirve manejar un nerviosismo en mi personaje con la pierna si la cámara está aquí, en mi rostro. Entonces, el actor tiene que ser muy consciente de qué es lo que está viendo la cámara para con ello comunicarte y expresar lo que quieres comunicar a través de tu personaje, sabiendo lo que la cámara está. Entonces, tiene que haber una comunicación y una complicidad con la cámara y además con todo lo que juega y opera en el set, que ahí es donde se vuelve vasto el universo cinematográfico, que a mí yo disfruto muchísimo, porque todo cuenta, todo habla, cada objeto. Si el de vestuario te puso un determinado tipo de botón, es porque va acorde con el personaje, y pues uno tiene como actor la responsabilidad de darle vida a esos objetos que están inundando el espacio y que están pues contando la misma historia. Entonces, en fin, muchas cosas. Sí, bueno, quisiera decir que se acordarán que fui al set cuando estaban haciendo la escena en la que llega María Diada con el padre Rentería a pedirle que rece por su hermana que se acaba de suicidar, Ulises, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de estar ahí. Todo esto se filmó en una hacienda de San Luis Potosí, en un bello, no es un estudio, ¿no? Sino que es una iglesia que está dentro de la hacienda y donde adaptaron todo para hacer estas tomas. Entonces hay otro elemento que siempre cuando veo que se está filmando admiro mucho a los actores, es este asunto de toma 1, toma 2, toma 3, toma 4, o sea, no me acuerdo cuántas fueron. A mí me gusta más toma todo. Toma todo. Y en cada toma es otra vez, ¿no? Otra vez es la intensidad, la presencia. Híjoles, después de estas 15, no sé cuántas tomas que hicieron, me acuerdo que me acerqué a Gaby, que estaba ahí en las partes como de los, ¿cómo se llaman? Las butacas de la iglesia, ¿no? Y todavía estaba así como, me decías, es que me metí mucho en lo que sufren estas mujeres, ¿no? O sea, lo que sufren, ¿no? En este caso, el padre le está diciendo que pues a ver si con dinerito para traer los cantos gregorianos, pues es que no tengo dinero, padre, pues entonces ya será mano de ya, ¿no? Ni modo. Entonces es fuerte, y lograr esto una toma tras otra, es notable, ¿no? Está ese otro aspecto de la repetición, ¿no? Muy, pues bueno, quería darle ahora la palabra a Joel. Bueno, para agregar,
de hecho mi trabajo de memoria de titulación fue como yo percibí todos estos cambios del teatro al cine, ¿no? Y bueno, algún otro elemento que me gustaría compartir es como la diferencia del rito que significa el teatro y como de algo más en el cine más técnico, más laboral, ¿no? Entonces, eso para mí fue un cambio drástico, porque en el teatro hay una convención, hay un rito sagrado donde tú, espectador, incluso de las luces, tus compañeros, entramos en una energía y en una cosa también expectante. Tú como actor te preparas energéticamente, bueno, ensayas, te calientas, entrenas óptimamente, pues debe pasar eso, ¿no? Entonces, y entras a escena, ¿no? Y muchas veces justo en el cine se da como, tiene otra dinámica más, justo el maquillaje y esto, y entonces la maquillista y el de foto se lanzan un chiste que aparte te da risa, ¿no? Entonces, todos están como en su labor, porque su manera de ejecutar su arte es como su aspecto técnico, ¿no? Y todos colaboran, ¿no? Pero todos están concentrados en su tarea y todas las tareas son esenciales, ¿no? Entonces, eso me pasó. Recuerdo que era una escena donde tenía que llorar y justo dijeron un chiste y me reí y sentí como ya es la última escena, ya nos tenemos que ir, y entonces como que una parte pequeña de mí, chiquita, quería, como esperaba como todo esto de te preparamos, y es como justo un camino muy individual que hay que recorrer, pero también lo aprendes, vas como gestionando cómo llegar ahí, cómo habitarlo desde tu propio camino. Ya. Pues sí, bueno, concuerdo con todo lo que han compartido y para mí siento que siempre voy a estar agradecido con el teatro, digamos, porque es el lugar donde siento que nos entrenamos, nos preparamos, construimos, digamos, el ritual, el asunto comunal, ¿no? La conexión con el público, el trabajo para poder ir de un punto a otro en una historia y narrar la historia completa. Ese es el teatro. El cine es fragmentado cuando lo construyes. Por siempre estaré agradecido con el teatro, pero para mí el cine fue una liberación. Y hice mucho teatro durante muchísimos años. Empecé aquí en Jalapa con Oceransky y luego la vida me llevó a trabajar sobre todo mucho con Martín Acosta, y ahí siento que una de las ambiciones que siento que buscaba, o una de las búsquedas que tenía Martín, y con la cual yo concordaba, era la sutileza. Y creo que si han visto alguna obra de Martín, como que lo que pasa ahí es, a veces no parece teatro, o se aproxima más como a un tono de cine, a un realismo, y entonces yo me identifiqué mucho con eso. Y cuando por fin tuve la oportunidad de participar en una película, como que para mí este asunto de que ya no era necesario, de que todas las otras cosas ya no eran tan necesarias, y esto que tú describías como estas distracciones que hay en el set y que todo el mundo está como en su onda, y entonces y que no hay tantos ensayos, todo eso a mí me encanta. Me encanta que la inmediatez, me encanta pero siento que no lo podría hacer si no hubiera hecho teatro durante años. Pero hay algo que me gusta de no saber exactamente qué va a pasar. Y ese día en el set, ¿qué te van a decir?
qué van a pedir de ti, y a lo mejor ya hubo un ensayo, una lectura, pero hay cierta libertad con la cámara, ¿no? Gracias. Pues yo tengo muchas preguntas, pero creo que lo mejor sería si tienen aquí presentes que son tanto de las facultades de teatro, de letras, creo que hay gente también de estudios cinematográficos de la UB, ¿no? Y el público en general, pues bienvenidas las preguntas, sin pena. Y aquí hay que proyectar la voz, o te doy el micrófono. Creo que sí se escucha bien. Antes que nada me gustaría agradecerles que se hayan permitido estar aquí con nosotros. Realmente poder apreciar una película y aparte tener la oportunidad de platicar con ustedes es algo que solo me imaginaba que pasaba en la Comic Con o algo por el estilo. Entonces, en ese sentido creo que somos muy afortunados y de verdad agradezco todo el esfuerzo que hacen para que todos estemos aquí. ¿Se oyen allá atrás? Pues no tienes que repetir todo. ¿Cuál es la pregunta? Está muy agradecido. Gracias. Mi pregunta está muy enfocada en la parte de, pues sabemos que Pedro Páramo es una novela muy representativa de México. Probablemente a muchos de nosotros nos los encargaron de leer en la secundaria, en la prepa. Muchas veces se releyó por gusto. Al filmes tenemos 3 filmes anteriores a este, y me gustaría saber qué tanto influyó el hecho de tener este acercamiento tan cercano a la novela, si la leyeron o si la releyeron antes de prepararse para filmarla, si vieron las películas, y eso, qué tanto influyó toda esta parte, incluso todo el contexto que tenemos cercano, porque muchas de las escenas que vemos o que apreciamos o que vemos en la misma novela son cosas que apuesto que a muchos de nosotros nos contaron nuestros propios abuelos, nuestros padres, y lo siento algo muy cercano. Entonces, para ser más conciso, ¿qué tanta influencia hubo de todo este contexto al momento de planear sus personajes? O si simplemente fue, Rodrigo, estoy en tus manos, tú dime qué hacer. Bueno, en mi caso, rápidamente, sí volví a leer la novela y dije, híjole, ¿cómo había leído esto en la secu? No sé. Y yo pensaba que le había entendido. Y ahorita me costaba muchísimo. Luego vi algunas partes de las películas y el documental que creo que a todos nos lo pasó, ¿no? Rodrigo, 100 años de Rulfo. 100 años con Rulfo, o 100 años de Juan. Está ahí en Prime, si pueden, está muy interesante. Hablan también de las otras películas y cineastas, creo que Bernard Herzog dice, es imposible, dejen de querer filmar Pedro Páramo, no se puede. Y bueno, y un comentario, cuando yo leí el guión y acababa o estaba leyendo el libro, dije, wow, ahí está. Y creo que tal cual quedó. Bueno, a mí me encanta la película y ese fue un trabajo de Gil, Mateo, ¿no? Mateo Gil, que es el guionista, y sin el cual creo que hubiera sido imposible lograr. Digamos, él tenía clarísima la estructura y siento que sacó justo, si uno lee la novela, que es dificilísimo leer la novela y decir esto es lo que se tiene que contar, que es tan compleja. Siento que él agarró justamente la esencia y la estructura y por eso puede existir esta versión. Aviéntese que no está hondo. Pues creo que todo, o sea, creo que hubo un infinito respeto y amor de parte de todos a Pedro Páramo. Yo estaba muy feliz, así desde que me llegó el casting, yo dije, Dios, por favor, vida, astros, todos. Quería ser parte, a lo que sea que fuera, quería ser parte.
pero sin duda alguna igual me pasó que hasta que hice la película entendí por completo anecdóticamente y un poco poéticamente, un poco mucho poéticamente como la novela, como hasta que la habité, ¿no? Entonces creo que sí hubo mucho amor, mucho cuidado en el vestuario, en época, en arte, en todos los aspectos. También con incluso el acento, tuvimos coaching vocal para que todos tuviéramos un mismo acento. Pero creo que al mismo tiempo también Rodrigo buscaba como su propia voz y nuestra propia voz y nos escuchó mucho. Entonces creo que eso es algo súper valioso como artistas, nuestra propia voz. Sí, un poco similar, a mí me tocó leerla en mis mocedades en la secundaria, pero por supuesto para hacer la película había que echarse un clavado nuevamente a la película, ¿no? Pero por lo menos yo lo percibí como había que echarse un clavado a la novela, y los ensayos y lecturas con Rodrigo pues siempre era con el libro ahí al lado, ¿no? Siempre hacíamos referencias y buscábamos. Me encanta que la película no tiene un solo texto que no sea extraído de Rulfo, ¿no? Hay muchos que sí fueron extraídos, es decir, extraídos porque no están en la película. Pero lo que me gusta, que creo que es un gran logro de parte tanto de Mateo Gil en el guión como de la concepción que logra Rodrigo, es que se vuelve tan ricamente, es decir, podríamos clavarnos en cada uno de los personajes y podríamos hacer una película de cada uno de los personajes, porque así sucede con la novela. Cada personaje cuenta una historia, habla de un universo muy rico, muy poético, muy vasto, muy profundo, y creo que eso se logra en la película, en donde ves cada personaje y podríamos irnos con la historia de ese personaje, con la de Abundio, con la de Dorotea, con la de el padre Ratería, en fin, con cada uno nos podríamos clavar. Yo lo comenté alguna vez con Stacy Persky, productor, y le decía yo, es que más bien hubiéramos hecho una serie, ¿no? Donde cada capítulo fuera un personaje, y entonces pues cuentas la historia de cada personaje, porque la obra de Rulfo da para eso, para mucho más. Me encanta lo que dice Rodrigo en el video que compartió, que vimos antes de la película, donde dice, esta es una película que es un acompañamiento de la novela, porque lo maravilloso de toda novela tan universal y tan maravillosa como lo es Pedro Páramo, es que tiene múltiples lecturas. Es decir, si yo ahorita me vuelvo a echar otro clavado para leerla, voy a encontrar otras líneas, voy a encontrar otros ecos dentro de las grietas de los renglones, ¿no? Parafraseando el mismo Rulfo, con estos voces que salen de las grietas de las paredes. Y me pasa lo mismo con la película. Cada vez que la veo encuentro distintos detalles, distintas cosas, distintas novedades que me sorprenden, que no había visto, que había omitido. Y me gusta la película porque sí me genera el deseo de volver a leerla. Y que una película te invite a regresar a la literatura, híjole, creo que independientemente si me gusta la película, si no, porque todos siempre tenemos dentro de nuestro egocentrismo creador esa vocecita interna que dice, es que yo hubiera hecho tal cosa, es que yo la hubiera terminado de distinta. Bueno, pues hazla, ¿no? Y cuenta la tuya y será tan válida como esta. Esta es una interpretación autoral muy propia, en donde efectivamente lo generosamente creativo por parte de Rodrigo fue su apertura para hacer un trabajo coral, en donde no fue un director dictatorial imponiendo él. Sí, tenía la última voz, pero siempre absolutamente abierto a lo que cada uno y todos le proponíamos, le comentábamos, le sugeríamos, le decíamos. Y creo que ahí está el gran valor de su mano como director, que supo orquestar, y no hablo nada más de los actores, sino de todo el trabajo de diseño de producción, de vestuario, de las terrazas, o sea, sí se abrió a que todos aportáramos, a que todos fuéramos autores creativos del trabajo, y eso siempre se agradece, porque entonces pues sientes que estás siendo tomado en cuenta, y eso es muy bonito. Pero sí,
por supuesto que se hizo que volteamos a ver la novela, claro. Yo, por ejemplo, había visto las películas hace muchos años y al saber que iba a formar parte de este proyecto, preferí no verlas. No me gusta influenciarme por otras películas, para bien o para mal, ¿no? Cuando sé que hay referencias de que ya se hicieron, prefiero... Ahorita sí ya las vería otra vez, pero sí, la de John Gavin, la de Carlos Velo, la vi hace 40 años. Ignacio López Tarso. Ajá, pero ahora no la quise ver, dije, no, ¿por qué? Y luego cuando supe que Augusto Benedico había sido Rentería, dije, no me vaya yo a empezar a hablar como español. Bueno, ven ustedes que María Diada es un personaje que aparece muy poquito. Pues a mí me sorprendió mucho que Rodrigo me llamó también y me dijo, yo dije, pues generalmente cuando son personajes así tan pequeños pues no te llaman para platicar, ¿no? Con los que llevan más un rol más activo, pues sí, platican y todo. Yo no. Y me llamó y me dice, ¿qué piensas de María Diada? Dije, ¿yo? Dije, bueno, te voy a contar lo que yo pienso. Y empecé, me solté ahí y él tomó notas de lo que yo estaba diciendo. Y para mí eso fue muy poderoso, porque él tomó en cuenta lo que yo estaba diciendo. Inclusive, entonces, quiero decir que a mí a la hora de estudiar, más que irme al libro, me fui a las Marías Diada que yo conozco, en el pueblo de mi madre, ¿no? Donde hay muchas mujeres invisibilizadas, porque no se casaron, se quedaron señoritas, ¿no? En el pueblo, amigas de mi madre que yo conocí, y mi madre acababa de fallecer hace unos meses. Entonces fue muy poderoso también porque mi maestro me enseñó, mi maestro Abraham, un día me dio cuando murió mi padre, estábamos montando una obra, y entonces me fui a enterrarlo y regresé y me dice, ¿qué vas a hacer? Le dije, pues trabajar, seguir. Dijo, ¿pero qué vas a hacer con esto que te está pasando? Y me contó su historia de qué hizo él cuando murió su padre. Entonces, lo que pasó, el momento en el que le cortaron para comprobar que él no estaba vivo, y la gotita de sangre que salió, ya quienes conozcan aquí a Abraham saben que sus historias siempre son increíbles, ¿no? Y entonces dijo, y en ese momento mi mamá enloqueció, y yo decidí hacer una obra de teatro, un acto de amor. Y me dijo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Y bueno, hice una canción para la obra que estábamos montando, Doble Suicidio, la canción final de Los Amantes. Y ahí puse la historia con mi papá, ¿no? Mi historia de verlo muerto. Y ahora, con esto, yo dije, aquí hay una oportunidad también de poner algo de mi madre. Entonces, mi madre era de un pueblo muy pequeño y usé los cantos que usaron para cuando lo estaban velando, rezan el rosario y cantan a voces. Entonces, usé esa música para una inspiración y usé también las amigas de mi mamá, Elisa en particular, una amiga de mi madre, como muchas mujeres en los pueblos que si no tienen hijos, pues se quedan ahí, envejecen y mueren sin mucha historia, ¿no? Y pues dije, María Diada es una de esas que se ha dedicado solamente a no sabemos qué, en la novela no se cuenta mucho, pero a ayudar a su hermana, a rezar, a pedir por los demás, ¿no?
Y pues ese fue, quise como hacer un reconocimiento, un estudio sobre eso, ¿no? Sobre esas mujeres de los pueblos. Sí, me contaba Rodrigo que Gaby aportó ese aspecto de la escena del velorio de Dubiges Diana, el canto que sale ahí, tú lo sugeriste y se usó en la película, y también en el intermedio finalmente pudimos poner los créditos y se oye en los créditos finales una canción de Canto Cardenche y fue sugerencia también de Gaby. Entonces, como actriz, es interesante que tuviste esta como consultoría musical de la película, muy padre. ¿Alguien más quisiera preguntar algo? Porque si no, yo también tengo preguntas aquí. Por ejemplo, a ver, Isabel, yo quiero saber por qué Dolores Preciado aceptó casarse con ese sinvergüenza. Es que es fascinante, ¿no? O sea, esta mujer que tiene su hacienda fabulosa, ¿no? Que está sola, quizá esta idea de que está quedada o algo así. Y entonces es muy interesante esta escena porque acepta, ¿no? Como que se queda sorprendida y la agarran en curva y dice, bueno, ok. Pero después es como muy significativo que cuando estás en la cocina con Damiana Cisneros, ¿no? Doloritas dice, qué bueno, Dios mío, gracias porque me voy a casar con don Pedro Parra, aunque después me aborrezca. ¿Qué hay ahí en el personaje? ¿Cómo abordaste ese personaje? Claro. Al igual que Gaby, hubo, como cuenta Gaby, hubo varias conversaciones con Rodrigo sobre justo este lado muy humano, ¿no? Más allá del personaje literario, como quién es ella, ¿no? Abordarla. Entonces, entre muchas cosas se llegó como pues llegamos a la conclusión de que estaba rota, que era una mujer muy insegura, que Doloritas, pues eso como que manifestaba como su amor hacia el pueblo, hacia Comala. Creo que eso es muy bonito en el libro, creo que es de las que más expresa esta nostalgia y este aprecio hacia Comala. Queda ahí como el amor que ella siento que merece, que ella piensa que merece en el cielo, en todas esas cosas, porque siente que no merece amor, ¿no? Entonces era algo que yo recuerdo que cuando lo hablábamos estaban todos muy consternados y Rodrigo como, qué horror que alguien pueda hablar así, ¿no? Que pueda decir, alguien me va a aborrecer. Y recuerdo como yo pensaba, no es tan malo, ¿no? O sea, todos lo pensamos, ¿no? Y ahí me di cuenta como, soy tan Doloritas también a veces, ¿no? Creo que todos tenemos ese lado muy inseguro, muy, Entonces, creo que por ahí iba, ¿no? Entonces, al principio se había planteado, yo me veo joven, ¿no? Entonces, como que la edad de Doloritas era como más joven, pero después como fue un reconocimiento de, no, igual también para el pueblo ya estás quedada, aunque tengas 28, 29, ya, ¿no? Eso sucede. Entonces, también ella como que había asumido que el amor ya no había llegado a su puerta, que ella se iba a quedar ahí y que su deber era cuidar la hacienda de su hermana, y de repente también eso es muy doloroso, ¿no? Le llega toda la ilusión del mundo, de la felicidad de la familia, toda la añoranza, y luego llega Pedro Páramo a pisotearla, ¿no? Y por ahí va. Sí, es fuerte, ¿no? Si no hay preguntas, quisiera pues ya ir cerrando esta sesión preguntando aquí a los presentes, las presentes, porque yo sé que cada uno de ustedes tiene proyectos teatrales en puerta, creo, si no teatrales, cinematográficos, pero por ahí Ismael me dijo de algo que va a estrenar pronto. Roberto también está ensayando, de hecho esta mañana estaba ensayando en la Ciudad de México y dijo, toma el carro y llego porque llego y te agradezco mucho. Entonces, si nos pudieran platicar brevemente qué es lo que sigue, qué proyecto andan, ¿no? Para que estemos pendientes y podamos, si se puede, asistir. Bueno, yo brevemente voy a estar del 13 al 16 de marzo
en Jalapa, en área 51, con la obra que se llama La Girly 3000, que es de mi compañía de teatro, con La Girly 3000. Ajá. Va a estar en área 51 del 13 al 16. Los esperamos. Vaya. Ok. Por aquí está, no, ya se fue, Mariana Chenillo, que es una queridísima amiga y cómplice, colaboradora, directora, con la que hicimos una película que se llama Todo lo Invisible, y ahora acaba de salir Los 2 Hemisferios de Luca, que está ahí en Netflix. Entonces, si no la han visto, también la pueden ver. Ahí salgo del doctor Jaramillo, por si no me reconocen una vez más. Gracias, Alex. Roberto, Se estrenó antier en Max una serie que se llama Coyotl, ahí ando. Está también por ahí, es serie, Coyotl, héroe o bestia. Acabamos de terminar una película que se llama Monte Diablo, sobre el siglo XIX, con Juan Manuel Bernal, donde yo hago ahí un geólogo, explorador. Está interesante la película. Y me voy a Honduras el 15 de marzo a interpretar a Aristóteles Onassis, casado con Jackie Kennedy. Ajá, voy a ir y a ver si hicimos allí. O sea, a ti te encantan las botargas y los técnicos. Y te está quedando padre ese personaje. Y estoy ensayando teatro, sí, un texto francés, se llama Pour le bout du noir, por la punta de la nariz, que dirige Benjamin Kahn, con producción de Maurice Gilbert, estreno el 2 de abril. Somos 2 actores en escena, Luis Roberto Guzmán interpretando a un psiquiatra y Roberto Sosa siendo el presidente, que se avienta una terapia psicoanalítica porque pues tiene miedos, y tiene inseguridades y tiene monstruos. Entonces es una comedia muy interesante ahí, psicológica. Y bueno, tenemos la idea, la intención de estar en temporada de viernes, sábado y domingo en Ciudad de México, con la pretensión de salir. Ojalá que Jalapa esté contemplada para venir. Me encantaría compartir ese trabajo que estamos a punto de estrenar un mes, 3 meses. En eso, básicamente. Y en otras cosas que, como dice Ari, no se deben decir. Que hay contratos de confidencialidad. Bueno, yo voy a empezar diciendo que yo admiro mucho a esta creadora y a estos creadores que están aquí desde hace mucho tiempo. A Ishmael no la conocía en persona, pero quiero decir que les respeto mucho su trabajo y todo lo que les he visto, así soy mega fan. Y estoy feliz de que hayas tenido esta iniciativa, Antonio, porque Jalapa es muy significativo para mí en mi trabajo, en mi vida personal. Aquí están mis compañeras de generación de la facultad y yo tengo mis compañeros también, Marco, lazos muy, muy, muy hermosos de mi fundación como persona. Y estuve en Monte Diablo, estoy en Monte Diablo en la misma película, y sí, muy padre, muy padre. Y teatro, que pues es que es como mi fuerza vital. Estoy ensayando una obra ahorita que vamos a estrenar el 3 de mayo en la Ciudad de México, en el Centro Nacional de las Artes, en el Teatro Salvador Novo, el de Lenat. Están invitadísimos. Una obra de Verónica Rosalén, que dirige ella misma, que se llama Los Maromeros. Y entonces, Los Maromeros. Y para todas aquellas mujeres que tengamos crisis de edad o que hayan tenido, creo que es una obra que nos va a resonar mucho. ¿Y para los hombres con crisis de edad? No, para ellos no. Gracias. No, en esa obra, pues es que mi personaje es justamente eso, ¿no? Una escritora con crisis creativa y con crisis también ocasionada
el paso del tiempo. Así que, pues ahí voy, también doy clases en Casa Azul y pues ahorita también estamos en mayo, a finales de mayo vamos a estrenar un montaje con mis alumnas, ensayo sobre la melancolía de Alberto Villarreal. Así que, pues yo siempre subo allá a redes, si nos siguen o algo, siempre subo cuando tengo cartelera porque me parece que esas casualidades de coincidencias de que de pronto alguien me dice, y luego van a verla, es padre, ¿no? Así que, pues en esa sala. Pues muchísimas gracias, un aplauso por favor.